Hola chicos, bueno, en este video vamos a hablar de funciones racionales. Funciones racionales o lo racional, las funciones racionales, ¿se acuerdan cuando vean números racionales? Eran números que se expresaban como fracciones, ¿verdad? Bueno, hay funciones que también se expresan como fracciones. Por ejemplo, una función racional es una función f de x, donde tenemos una fracción. ¿Sí? Esto es una fracción, esto lo de arriba era el numerador, lo de abajo era el denominador. En el numerador tenemos un polinomio y en el denominador tenemos otro polinomio, o sea, donde px y qx son polinomios. Por ejemplo, una función racional puede ser f de x igual a x más 3 dividido x menos 3. Acá tenemos un cociente, ¿sí? Tenemos un cociente, tenemos una fracción, donde tenemos x tanto en el numerador como en el denominador. Bien, ¿qué buscamos de una función racional? Es lo que vamos a ver en este video. ¿Y qué elementos necesitamos de una función racional para analizarla, para poder graficarla? Bueno, lo primero que vamos a analizar de una función racional, como generalmente analizamos de todas las funciones, es el dominio. ¿Qué era el dominio? Era el conjunto de los valores que podía tomar la x, o sea, la variable independiente. En el caso de tener la x en un denominador, obviamente que me tiene que interesar que el denominador, o sea, lo que está debajo, el denominador, no puede ser que en una división, no puede ser 0. Entonces, para analizar el dominio de la función, buscamos el conjunto de valores de x que no me anulen, que no me hagan 0 el denominador. Entonces, me concentro para buscar el dominio de la función en el denominador y digo que x menos 3 tiene que ser distinto de 0. Entonces, para averiguar para qué valor x menos 3 es distinto de 0, hago x menos 3 igual a 0 y esto me da que x, el menos 3 pasa para el otro lado sumando, x es igual a 3. Esto lo puedo ver casi sin hacer esta cuenta. Yo sé que cuando x vale 3, 3 menos 3, ¿cuánto es? 0. ¿Se puede hacer una cuenta donde yo tenga, por ejemplo, un número dividido 0 en matemática? ¿Puedo dividir por 0 en matemática? No. Entonces, en el dominio de esta función, la x puede valer 3, o sea, cuando haga la gráfica de la función, la x puede tomar el valor 3. No, no puede tomar el valor 3. X nunca puede ser 3, porque si x vale 3, 3 menos 3 me da 0 y me queda 3 más 3 me da 6, me queda 6 dividido 0, que en matemática está prohibido, no se puede, es indeterminado. Entonces, se dice que el dominio de la función es el conjunto de los reales, porque no hay ninguna otra restricción para ningún número, excepto para el conjunto formado por el número 0. O sea que el dominio es por el número 3. El dominio de la función es el conjunto de los reales menos el 3. O sea que en el dominio de la función, quienes participan, cualquier valor real, cualquier número real que ustedes conozcan, excepto el 3. Vamos a ver qué pasa si yo tengo f2 de x igual a x más 5 dividido x cuadrado menos 4. Si ya la analizo mentalmente, ¿qué valores de x no puedo yo colocar en el denominador? Porque para analizar el dominio, recordemos, me tengo que concentrar en los valores que anulan el denominador, porque esos valores que anulan el denominador, todo lo contrario, no van a formar parte de mi dominio. O sea, son los que tengo que excluir del dominio. ¿Qué valores tengo que excluir del dominio? Bueno, si no me sale hacerlo mentalmente, hago la cuenta. X cuadrado menos 4 igual a 0. X cuadrado igual a 4. X igual a raíz de 4. La raíz cuadrada de 4, yo sé que módulo de x es igual a 2. O sea que x es igual a 2 o x es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque si yo pongo 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. 4 menos 4, ¿cuánto me da? 0.
Y si pongo menos 2 elevado al cuadrado, o sea, este número, menos 2 elevado al cuadrado, menos 4, menos 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. Y 4 menos 4 es 0. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales menos el conjunto formado por los números 2 y menos 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo grafique esta función, ya vamos a ver más adelante cómo se hace para graficar esta función, cuando yo grafique esta función, la función para las x no voy a poder elegir ni x que vale 2 ni x que vale menos 2. Vamos a ver esta otra función. F de 3 de x es igual a x a la quinta más 2 dividido x a la cuarta más 1. ¿Hay algún valor de x, hay algún número que si yo lo elevo a la cuarta y le sumo 1 me da 0? ¿Hay algún valor acá que me haga 0 el denominador? X a la cuarta más 1 igual a 0. ¿Hay algún valor que haga 0 toda esta expresión? Yo tengo x a la cuarta es igual a menos 1. X es igual a la raíz cuarta de menos 1. ¿Puedo calcular la raíz cuarta de menos 1? ¿Puedo calcular la raíz par de un número negativo? No. Es decir, ¿esto tiene solución? ¿Hay algún valor que elevado a la cuarta más 1 me dé 0? No. Quiere decir que no hay ningún valor que si yo lo elevo a la cuarta y le sumo 1 me dé 0. No hay ninguna x que elevada a la cuarta. ¿Por qué? Porque ningún número elevado a la cuarta me va a dar negativo. Si yo pongo, por ejemplo, menos 1 elevado a la cuarta me da 1, más 1 es 2, no me da 0. 1 elevado a la cuarta es 1, más 1 también me da 2. O sea, no hay ningún valor de x que haga 0 este denominador. Como no hay ningún valor de x que haga 0 este denominador, entonces quiere decir que el dominio son todos los reales. No tengo restricciones. No hay ningún valor de x que haga 0 el denominador. Bien. ¿Qué elementos necesitamos para realizar el gráfico de la función racional? Bueno, necesitamos la intersección. La intersección era donde se cortaban, ¿no? La intersección con el eje Y. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la intersección con el eje Y? Es cuánto vale la función, cuánto vale f de x cuando x es igual a 0. ¿Y qué es eso de cuánto vale la función cuando x es igual a 0? Eso es la ordenada al origen. Es la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, la intersección con el eje Y no es otra cosa que la ordenada al origen. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a x más 3 dividido x menos 3, ¿cuánto vale esta función cuando x vale 0? Porque la ordenada al origen era el valor de la función. Recordemos estos conceptos que ya los vimos, ¿sí? La ordenada al origen es el valor de la función cuando x vale 0. Si yo quiero saber cuánto vale la función cuando x vale 0, reemplazo x por 0. Entonces me queda 0 más 3, me queda 3. Y 0 menos 3 me queda menos 3. Y 3 dividido menos 3 es igual a menos 1. Entonces, ¿cuál es la intersección con el eje Y? O sea, esto es lo mismo que decir cuál es la ordenada al origen. ¿O cuánto vale la función cuando x vale 0? Bueno, la función cuando x vale 0 vale menos 1. Esto es uno de los elementos que necesito averiguar cuando quiero graficar una función racional. La intersección con el eje Y. ¿Qué otra cosa necesito averiguar? Las raíces o ceros de la función. ¿Qué eran las raíces? Las raíces o ceros, ya lo vimos en funciones polinómicas, lo vimos en las funciones exponenciales, en las funciones logarítmicas. Las raíces eran los lugares donde la función, o sea, el dibujito de la función, toca el eje de las x. Si yo tengo f de x igual a x más 3 dividido x menos 3,
Las raíces son valores que tienen que pertenecer al dominio, o sea, tienen que pertenecer al dominio de la función, o sea, no pueden ser valores prohibidos. Por ejemplo, acá, ¿qué valor es el dominio de la función? Si yo quiero analizar el dominio de la función, ¿cuál es? Es el conjunto de todos los reales menos el 3. ¿Por qué menos el 3? Porque cuando x vale 3, 3 menos 3 me da 0, o sea que x igual a 3 es como que es un valor prohibido. Entonces el dominio de la función son cualquier número real, cualquier número de la recta real del eje x menos el número 3. Ese es el dominio de la función. ¿Cuál es la ordenada al origen? Ya lo vimos. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función? 3 dividido menos 3 es igual a menos 1. Entonces se dice que la ordenada al origen está en y igual a menos 1. ¿Y cuáles son las raíces o ceros? Son los valores que pertenecen al dominio, o sea, ¿puede ser 3 una raíz? No, no puede ser 3 una raíz porque 3 no pertenece al dominio. Pero son los valores que pertenecen al dominio y que anulan la función. Les explico un truco para averiguar las raíces. Para averiguar las raíces, igualo el numerador, o sea, la parte de arriba, a 0. Hago x más 3 igual a 0. X es igual a menos 3. Entonces, ¿dónde tengo raíz? Tengo una sola raíz que es en x igual a menos 3. Entonces, hasta ahora averigüé que tengo raíz en x igual a menos 3, que la ordenada al origen está en y igual a menos 1, que el dominio son todos los reales menos el 3. Ahora vamos a averiguar acerca de las asíntotas. Las funciones racionales tienen asíntotas verticales y asíntotas horizontales. ¿Sí? Pueden tener ambas asíntotas. ¿Sí? Asíntota vertical es el valor de la función que anula el denominador y no anula el numerador. O sea, asíntota vertical es el valor, vamos a anotarlo acá, valor de x que anula el denominador y no me anula el numerador. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a x más 3, la función era x más 3 dividido x menos 3. Asíntota vertical, valor de la función que anula el denominador, pero que no anula el numerador. ¿Qué valor me anulaba el denominador? X igual a 3. Eso ya lo vimos. ¿Por qué lo vimos? Porque lo vimos cuando analizamos el dominio. Cuando analizamos el dominio vimos que cuando x valía 3 se me anulaba el denominador. ¿Qué valor entonces me anula el denominador? X igual a 3. ¿Ese valor anula el numerador? No, porque cuando x vale 3, 3 más 3 es 6. Eso me tengo que fijar siempre. Entonces tengo una asíntota vertical en x igual a 3. ¿Y qué otra cosa tengo que buscar para analizar las funciones racionales? Tengo que buscar si tiene asíntota horizontal. Para analizar si tiene asíntota horizontal tengo que aprender algunas reglas. Tengo que saber que una función racional tiene asíntota horizontal si el grado del polinomio numerador es menor o igual al grado del polinomio del denominador. ¿Sí? Entonces, si el grado del polinomio del numerador es más chiquitito que el grado del polinomio del denominador, la asíntota horizontal está en y igual a 0. Ahora, si el grado del polinomio numerador es igual al grado del polinomio denominador, la asíntota horizontal es el coeficiente principal de px
dividido el coeficiente principal de Qx. Ahora lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no siempre hay asíntota horizontal, pero sí va a haber asíntota horizontal cuando en la función racional, justamente si el grado del polinomio denominador es más chico o es igual que el grado del polinomio denominador, ¿sí? Y ahí se abrieron dos casos, que pueda ser menor o que pueda ser igual. El grado del polinomio numerador es menor al grado del polinomio denominador, entonces directamente la asíntota horizontal pasa por la recta y igual a 0, o sea, está en el eje y, básicamente. Ahora, si el grado del polinomio numerador es igual al grado del polinomio denominador, fíjense que acá, el grado de este polinomio, ¿cuál es? ¿Cuál era el grado del polinomio? Era el grado al que estaba elevado la x de mayor grado, justamente. Eso era lo que me daba el grado del polinomio. Acá tengo x elevado a la 1. Ese es el mayor grado. X elevado a la 1 más 3. Este polinomio es de grado 1. Y este polinomio también es de grado 1. Entonces, en este caso estamos acá. El grado del polinomio numerador es igual al grado del polinomio denominador. Entonces la asíntota horizontal es el coeficiente principal del polinomio numerador dividido el coeficiente principal del polinomio denominador. ¿Qué era el coeficiente? Lo que acompañaba la x acá al costadito. En este caso, ¿qué acompaña la x acá al costadito, a la izquierda? Un 1, esto es una x. Y acá tengo una x. Este es el coeficiente. Una cosa, no confundan, recuerdo, no confundan el coeficiente con el grado. El grado es el exponente. El coeficiente es lo que acompaña a la x. El coeficiente de este polinomio es 1 y el coeficiente de este también es 1. Entonces 1 dividido 1, porque es el cociente entre los dos coeficientes. Es la división entre los dos coeficientes. Acá me quedaría 1 dividido 1, porque acá hay un 1 y acá hay un 1. El coeficiente de este polinomio, el coeficiente el coeficiente principal, o sea, el que acompaña a la x de mayor grado, es 1. Y acá el coeficiente que acompaña a la x de mayor grado también es 1. 1 dividido 1 es 1. Entonces eso quiere decir que tengo una asíntota horizontal en y igual a 1. Con todos estos elementos, ahora vamos a graficar la función racional. La función racional era f de x igual a x más 3 dividido x menos 3. Bien, entonces tengo que dibujar un par de ejes cartesianos, como siempre. Este es el eje X, este es el eje Y. Lo primero que hago es marcar las asíntotas. Habíamos dicho que teníamos asíntota vertical, que la asíntota vertical en este caso la habíamos averiguado y estaba en x igual a 3. La asíntota vertical tenía que ver con el dominio. Cuando yo averiguaba el dominio, yo sabía que el dominio en este caso eran todos los reales menos el 3. Entonces, la asíntota vertical, es decir, ese valor al cual se va a aproximar la función sin tocarla, está en x igual a 3. Entonces, la asíntota vertical está en x igual a 3. Fíjense que la asíntota vertical está emparentada con el dominio. El dominio son todos los reales menos el número 3. Y la asíntota vertical está en x igual a 3. Entonces tengo x igual a 1, 2, 3. Acá tengo la asíntota vertical que como siempre la marcamos con una línea punteada. Y en este caso la asíntota horizontal dijimos que era el cociente es la división de los coeficientes principales de los dos polinomios. ¿Por qué? Porque los dos polinomios tienen el mismo grado. Entonces, como es el cociente, la asíntota horizontal está en igual a 1. Porque 1 dividido 1, ¿cuánto me da? 1. Entonces, acá tengo la asíntota horizontal en y igual a 1. Bueno, después tengo también otros valores. ¿Cuál era la ordenada al origen?
¿Cómo habíamos calculado la ordenada al origen? En x más 3 dividido x menos 3. ¿Cómo se calculaba la ordenada al origen? Era el valor de la función cuando x vale 0. ¿Sí? El valor de la función cuando x vale 0, yo acá tengo, lo puedo hacer mentalmente. 0 más 3 me da 3. Y 0 menos 3 me da menos 3. 3 dividido menos 3 me da menos 1. Entonces cuando x vale 0, y vale menos 1. Entonces cuando x vale 0, y vale menos 1. Esta es la ordenada al origen. ¿Y dónde estaba la raíz? La raíz la buscábamos igualando a 0 el numerador. Eso dijimos, que para averiguar la raíz era el valor que perteneciera al dominio, o sea, nunca íbamos a poder tener una raíz en x igual a 3, ¿sí? Porque justamente la función en x igual a 3 no está definida. Entonces, nunca íbamos a tener una función, por eso decimos que la raíz tiene que pertenecer al dominio. Justamente acá vemos que en x igual a 3 no hay función. O sea que x igual a 3 no pertenece a la función. Pero decimos que en x, donde hay una raíz, bueno, igualábamos el numerador a 0. X más 3 igual a 0. X igual a menos 3. Entonces teníamos una raíz en x igual a menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, acá tenemos un punto de la función, acá tenemos otro punto de la función. Y después podíamos buscar algún otro punto de la función que nos diera idea de la orientación que va a tener la función. Por ejemplo, un punto que se me ocurre que podemos buscar es cuánto vale la función cuando x vale 4. Por ejemplo, f de 4 es igual a 4 más 3 dividido 4 menos 3. 4 más 3 es 7. Y 4 menos 3 es 1. ¿Cuánto vale la función cuando x vale 4? 7 dividido 1, 7. Entonces, cuando x vale 4, 1, 2, 3, 4, la función vale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La función está por acá. Y cuando x vale 5, me queda 5 más 3 dividido 5 menos 3. 5 más 3 es 8. Dividido 5 menos 3 es 2. Busqué esos valores porque tengo ya valores. De este lado de la asíntota vertical tengo ya dos valores que me dan una idea, porque siempre tengan en cuenta que la función racional tiene forma curva, ¿sí? Pero vamos a ver ahora cómo es esa forma. Lo que no tengo es valores a la derecha de la asíntota vertical, entonces los busco. Busqué valores simplemente que me hicieran fáciles las cuentas. 5 más 3 es 8 y 5 menos 3 es 2. 8 dividido 2 es 4. Entonces, cuando x vale 5, la función vale 4. 1, 2, 3, 4, 5, la función vale 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ya tengo que la función pasa por estos dos puntos, entonces la puedo graficar sabiendo que va a acompañar a las asíntotas sin tocarlas. Se grafican en forma aproximada. Y de este lado sé que tiene que pasar por estos dos puntos, pero que tiene asíntota acá. Entonces, la grafico pasando por esos dos puntos con la asíntota acá y así. Entonces, la función tiene dos ramas, esta y por el otro lado esta. ¿Es una función continua? ¿Es una función que yo dibujo sin levantar el lápiz de la hoja? No, es una función discontinua, que no tiene valor. Justamente no está definida en y igual a 1, ni tampoco está definida en x igual a 3, ¿sí? Pero así se grafica esta función racional. Bueno, en un próximo video vamos a ver la gráfica de otra función racional, chicos. Los dejo por ahora.